Buenos días, mis queridos, soy Lupita. Tengo 88 años bien vividos y hoy voy a compartir con ustedes una historia que guardé en el fondo de mi corazón por muchos años, una historia de dolor, pero también de renacimiento. Pero antes de comenzar, quisiera saber de dónde me están viendo, desde su casa, del trabajo, o tal vez en el camión con esos audífonos. Cuéntenme en los comentarios. Y si les gustan las historias reales que enseñan sobre la vida, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal para no perderse ninguna historia de nosotras, las abuelitas, que ya hemos vivido tanto en esta vida. Nazi en Kisitsdef, Tzet Itzet en un pueblito de Michoacán, donde el tiempo parecía pasar más despacio, mi madre decía que yo tenía ojos demasiado soñadores para una niña de familia humilde. Soñaba con ser maestra. La muchacha decente se casaba joven y cuidaba del hogar. A los 21 años, conocí a Ricardo en la fiesta patronal, alto, de hombros anchos, y con una sonrisa que iluminaba todo el salón, hijo del boticario del pueblo. Todos decían que era un buen partido. Mi papá no cabía en sí de felicidad cuando pidió mi mano en matrimonio. Apenas 3 meses después, la boda fue sencilla, pero bonita. Recuerdo el aroma de las flores de azahar en mi ramo y el vestido blanco que mi madre y mis tías cosieron juntas. Las fotografías en blanco y negro muestran a una muchacha de ojos brillantes, llena de esperanza. Yo realmente creía que había encontrado a mi príncipe azul. Los primeros meses fueron como un sueño. Ricardo era atento. Me traía flores del campo, y en las noches de sábado, bailábamos en la sala al son de la radio. Nuestra casita era pequeña, pero ordenadita, con los pocos muebles que recibimos de regalo y algunas piezas que Ricardo hacía en sus ratos libres, pues era habilidoso con la madera. En 1959 nació nuestro primer hijo, Miguel. Fue un parto difícil. Pasé casi 2 días en trabajo de parto. Cuando finalmente escuché el llanto fuerte de aquel niño, sentí que todo había valido la pena. Ricardo estaba tan orgulloso que repartió puros por todo el pueblo. Fue después del nacimiento de Miguel que comencé a notar pequeños cambios. Ricardo empezó a llegar más tarde del trabajo, con un olor diferente en el cuello de la camisa. A veces se quejaba de que la comida estaba fría o que la casa estaba desordenada. Yo me partía en 1000 pedazos entre cuidar al bebé y mantener todo en orden, pero nunca parecía ser suficiente. Ya no te arreglas como antes, Lupita, me decía, mirando mi cuerpo, que todavía se recuperaba del parto. Comencé a mirarme al espejo y no reconocer a la mujer que veía. Los ojos soñadores estaban ahora siempre cansados y yo me exigía por no ser la esposa perfecta que Ricardo merecía. En 1961 quedé embarazada de Sofía. El embarazo fue más difícil, sentía muchos dolores y náuseas. Ricardo parecía impaciente con mis malestares. Una noche volvió tarde. Oliendo álcool, cuando me quedé, recibí la primera bofetada. El sonido de su mano en mi rostro pareció hacer eco por toda la casa. Al día siguiente, llegó con un ramo de rosas y lágrimas en los ojos. Perdóname, mi amor, nunca más te volveré a tocar. Fue el alcohol, no estaba en mis cabales. Y yo le creí, lo perdoné, escondí la marca morada en mi rostro con polvo de arroz y sonreí a las vecinas cuando preguntaban si todo estaba bien. Sofía nació en febrero de 1962, una niña de mejillas rosadas y ojos iguales a los de su padre. Ricardo volvió a ser cariñoso por algunas semanas, pero como una tormenta que se forma en el horizonte, yo podía sentir que algo cambiaba nuevamente. Las nubes oscuras regresando a nuestro hogar. En aquella época,
Los problemas de pareja se resolvían entre cuatro paredes. La ropa sucia se lava en casa. Mi madre siempre decía, y así, yo lavaba mis lágrimas en silencio, todas las noches, rezando para que el hombre del que me enamoré volviera a nuestra casa. En el bautizo de Sofía, todos comentaban lo bella que éramos como familia. Ricardo, elegante en su traje dominguero, yo con mi mejor vestido, cubriendo las marcas en los brazos, y nuestros dos hijos pequeños vestidos de blanco. ¡Qué marido tan atento tienes! Lupita, decían las señoras de la iglesia, y yo solo sonreía, guardando conmigo la verdad que nadie podía ver. En casa, la realidad era otra. Cualquier motivo era suficiente para despertar la furia de Ricardo. La sopa que estaba muy caliente, un botón descosido en la camisa, el llanto de los niños durante la noche, sus manos, antes gentiles, ahora dejaban marcas por todo mi cuerpo. Aprendí a usar ropa de manga larga incluso en el calor del verano. En 1963, Ricardo perdió su trabajo en la farmacia de su padre. Comenzó a beber más y a quedarse fuera de casa por días. Yo hacía pequeños trabajos de costura para las vecinas para asegurar que no faltara comida para los niños. Cuando él llegaba, yo escondía el dinero que lograba juntar, pues sabía que lo usaría para más alcohol. Una noche, regresó particularmente alterado. Rompió los pocos platos que teníamos. Gritó cosas horribles y, por primera vez, me golpeó frente a los niños. Miguel, con apenas 4 años, intentó ponerse entre nosotros. «No lastimes a mamá», gritó con su vocecita infantil. Ver a mi hijo pequeño intentar defenderme fue uno de los dolores más profundos que he sentido. Esa misma noche, mientras Ricardo roncaba borracho en la sala, tomé a los 2 niños y me fui a casa de mi madre. Ella me recibió con los ojos llenos de lágrimas, pero al día siguiente, mi padre me llamó para hablar. «Haya, el matrimonio es para toda la vida. Mira a tu madre y a mí. Hemos pasado por muchas dificultades, pero seguimos juntos hasta hoy. Ricardo está pasando por un momento difícil. Tienes que apoyarlo. ¿Qué ejemplo vas a dar a tus hijos si abandonas a tu marido?» Y así, con el corazón pesado, volví a casa. Ricardo juró nuevamente que cambiaría, que buscaría ayuda para dejar de beber por algunas semanas. Realmente parecía estar esforzándose. Consiguió un trabajo como vendedor en una tienda de materiales de construcción y llegaba a casa a la hora. Pero en diciembre de ese año, poco antes de Navidad, conocí el verdadero significado del miedo. Ricardo volvió tarde, furioso porque no había dejado la cena lista. No servía de nada explicar que Sofía tenía fiebre alta y que había pasado todo el día cuidándola. La golpiza fue tan violenta que me desmayé. Cuando desperté, estaba en el suelo de la cocina, con Miguel, llorando a mi lado, tratando de despertarme. En 1964, quedé embarazada nuevamente. Temía diariamente por el bebé que crecía en mi vientre. Cada grito, cada portazo me hacía temblar. Rezaba todas las noches pidiendo protección para mis hijos. Ricardo parecía odiarme aún más en ese estado. Carlos nació en octubre de 1964, un parto prematuro. Difícil. Pasé 2 semanas en el hospital y en esos días experimenté una paz que no sentía desde hacía años. Las enfermeras eran amables y una de ellas, doña Teresa, parecía ver más allá de mis sonrisas forzadas. Un día, se sentó al lado de mi cama y dijo, «Si necesitas ayuda, búscame». Volví a casa con un bebé en brazos y un pequeño papel con la dirección de doña Teresa en el bolsillo del vestido. No lo sabía aún, pero ese pedacito de papel sería mi tabla de salvación.
1965 llegó con lluvias fuertes que empapaban el patio de nuestra casa. Carlos era un bebé frágil. Lloraba mucho durante la noche. Ricardo se irritaba con el llanto y, muchas veces, salía de casa. Volviendo solo al día siguiente, yo agradecía silenciosamente por esas ausencias, pues significaban noches sin gritos, sin puños cerrados. Ese año, mi hermana menor, Elena, vino a visitarnos. Ella vivía en la Ciudad de México y tenía una vida completamente diferente a la mía. Trabajaba como secretaria en una oficina y usaba ropa moderna que ella misma compraba cuando nos quedamos solas. Notó los moretones que intenté ocultar. ¿Por qué aguantas esto? Lupita, ¿podrías venir a vivir conmigo? ¿Podrías trabajar? Empezar de nuevo. Pero, ¿cómo explicar? ¿Cómo dejar la casa que construí? ¿Cómo sacar a los hijos del único hogar que conocían y, además, estaba el miedo? Miedo de lo que Ricardo haría si intentara irme. Miedo de lo que la gente diría. En aquella época, la mujer separada cargaba con un estigma difícil de superar. Elena se fue, pero sus palabras quedaron resonando en mi cabeza. Comencé a preguntarme si realmente habría otra vida posible para mí y mis hijos. En agosto de ese año, Ricardo perdió el empleo nuevamente. Las peleas empeoraron y comenzó a descargar su frustración, no solo en mí, sino también en Miguel, que ya tenía 6 años. Ver a mi hijo encogerse de miedo al escuchar los pasos de su padre era una tortura diaria. Una mañana, después de que Ricardo saliera, encontré a Miguel escondido debajo de la cama, temblando. «Mamá, ¿por qué papá ya no nos quiere?», preguntó con ojos que habían visto cosas que ningún niño debería ver. En ese momento, algo dentro de mí comenzó a quebrarse. Empecé a guardar algunas monedas siempre que podía, escondiéndolas dentro de una lata de galletas vacía, en el fondo del armario. No sabía aún qué haría, pero sentía que necesitaba estar preparada. En 1966, conseguí un trabajo como ayudante de cocina en un pequeño restaurante. Mientras una vecina cuidaba a los niños, a Ricardo no le gustó la idea. Pero como el dinero escaseaba y él no conseguía un empleo fijo, acabó aceptando. Yo salía muy temprano antes de que él despertara y volvía al final de la tarde, con tiempo para preparar la cena. En el restaurante conocí a otras mujeres. Escuché otras historias. Me di cuenta de que no estaba sola, que había un mundo entero más allá de las paredes de mi casa. La cocinera, Jefa, Doña Guadalupe, una señora de cabellos grises y manos callosas, se convirtió en mi confidente. «Eres más fuerte de lo que piensas. Muchacha», me decía, «y tus hijos necesitan esa fuerza». El verano de 1967 fue particularmente caluroso y sofocante. Ricardo estaba bebiendo más que nunca. Una noche llegó tarde y comenzó a gritar en cuanto entró en casa. Me acusó de estarle siendo infiel. Dijo que la gente comentaba que yo sonreía demasiado en el trabajo. La violencia de aquella noche fue diferente. Por primera vez, temí realmente por mi vida. Cuando finalmente se durmió, miré a mis hijos. Los 3 durmiendo juntos en la misma cama, apretados unos contra otros, como cachorros asustados. Esa noche tomé mi decisión. No sería más la mujer silenciada por el miedo. No permitiría que mis hijos crecieran pensando que aquello era amor, que aquello era una familia. A la mañana siguiente, con la cara hinchada y un corte en el labio, fui a trabajar como siempre, pero durante el descanso de la comida, busqué la dirección que doña Teresa, la enfermera, me había dado años atrás. Era una casa sencilla, pintada de amarillo, con un pequeño jardín al frente.
Cuando doña Teresa abrió la puerta y me vio, no necesité decir nada. Ella simplemente me abrazó y dijo, «Ya es hora». ¿Verdad? Doña Teresa me explicó que formaba parte de un grupo de mujeres que ayudaba a otras mujeres a escapar de situaciones como la mía. Ellas se llamaban a sí mismas las violetas. ¿Por qué?, pregunté. Como dice doña Teresa, la violeta es una flor que muchas veces crece en las sombras, pero aún así, florece. El plan necesitaba ser meticuloso. Ricardo no podía sospechar nada. Continué con mi rutina normal durante 2 semanas más. Mientras las violetas organizaban todo, durante el día, trabajaba en el restaurante. Por la noche, sufría en silencio, contando los días para nuestra liberación. Doña Guadalupe, la cocinera del restaurante, que también formaba parte del grupo, convenció al dueño de adelantarme el sueldo. Junté ese dinero con el que ya tenía escondido en la lata de galletas. No era mucho, pero sería el comienzo de nuestra nueva vida. En la madrugada acordada, un domingo, cuando Ricardo siempre dormía más profundamente por el alcohol del sábado por la noche, doña Teresa estacionó un carro viejo al final de nuestra calle. Me levanté silenciosamente. Desperté a los niños y les pedí que no hicieran ruido. Ya había separado algo de ropa en una bolsa, junto con los documentos y el dinero. El corazón me latía tan fuerte que pensé que Ricardo podría oírlo, incluso en su profundo sueño. Miguel, con 8 años, entendió inmediatamente la gravedad de la situación y ayudó a cargar a su hermano menor, Sofía, con 5 años. Estaba asustada, pero se mantuvo en silencio. Cuando cerré la puerta de casa por última vez, sentí una mezcla de terror y liberación. Miré aquella casa donde viví tanto sufrimiento, y por un momento dudé. Era todo lo que conocía, pero entonces miré a mis hijos, esperando en la acera, y supe que estaba haciendo lo correcto. Fuimos a un pueblo a 200 kilómetros de distancia, donde nadie nos conocía. Las violetas tenían contactos allí. Una señora que alquilaba cuartos a mujeres en situación similar a la mía. El lugar era sencillo, pero limpio y seguro. Por primera vez en años, dormimos sin miedo. Los primeros meses fueron difíciles. Conseguí trabajo como empleada doméstica en algunas casas. Mientras Miguel cuidaba de sus hermanos, a veces no teníamos suficiente para comer, pero teníamos paz, y eso parecía más valioso que cualquier cosa. Recuerdo una noche en que los 3 estaban dormidos y yo miré sus rostros serenos. Lloré silenciosamente. No de tristeza, sino de alivio. Lo había conseguido. Habíamos escapado. En 1969, 2 años después de nuestra fuga, conseguí un mejor empleo como auxiliar en una lavandería. La dueña, doña Matilde, una viuda de corazón generoso, me permitía llevar a Carlos, aún pequeño, al trabajo. Miguel y Sofía ya estaban en la escuela y, por primera vez, empezamos a construir una rutina estable. Aún vivía con miedo de que Ricardo nos encontrara. Durante años, miraba por encima del hombro. Me asustaba con voces masculinas parecidas a la suya. Tenía pesadillas en las que él derribaba nuestra puerta, pero los días fueron pasando. Poco a poco, el miedo fue dando lugar a la esperanza. En 1971, doña Matilde enfermó y necesitó vender la lavandería. El nuevo dueño quería traer a su propio equipo. Me desesperé, sin saber qué haríamos. Fue entonces cuando doña Matilde me llamó para una conversación. Lupita, ¿ya pensaste en abrir tu propio negocio? ¿Conoces todo sobre esta lavandería? ¿Conoces a los clientes? ¿Sabes cómo funciona? Me reí nerviosamente. Yo, una mujer sola con 3 hijos, sin estudios,
¿Cómo podría ser dueña de algo? Pero doña Matilde insistió. Me ofreció un préstamo para que pudiera alquilar un espacio más pequeño y comprar el equipo básico. Con miedo, pero decidida, abrí mi propia lavandería en un pequeño local en los fondos de un edificio antiguo. La llamé Nuevos Comienzos, un nombre que reflejaba nuestro propio viaje. Los primeros meses fueron de mucho trabajo y poco beneficio. Me despertaba a las 4 de la mañana para empezar a lavar la ropa, y muchas veces me iba a dormir después de la medianoche. Después de planchar y doblar todo, Miguel, ya con 12 años, ayudaba en las entregas. Después de la escuela, Sofía cuidaba de Carlos y de nuestra pequeña casa. En 1973, la lavandería ya tenía clientela fiel. Contraté a mi primera ayudante, una joven llamada Dolores, que también había dejado atrás a un marido violento. Le enseñé todo lo que sabía, no solo sobre lavar y planchar ropa, sino sobre comenzar de nuevo. Ese mismo año, recibí la noticia de que Ricardo había fallecido en un accidente, borracho al volante. No sentí alegría, ni tristeza, solo una extraña sensación de cierre, como si un libro pesado finalmente se hubiera cerrado. En 1975, mi lavandería, Nuevos Comienzos, ya se había expandido a un espacio más grande y contaba con 3 empleadas, todas mujeres que, como yo, habían huido de hogares violentos. No era solo un negocio, se había convertido en un refugio, un lugar donde mujeres quebradas podían reconstruir sus vidas. Fue en esa época cuando comencé a darme cuenta de que nuestra historia podría ayudar a otras personas. Una tarde, una clienta llegó con la cara lastimada, tratando de esconder las marcas con maquillaje, exactamente como yo hacía años atrás. Vi mi reflejo en aquella mujer asustada. La invité a la trastienda, le ofrecí un café y compartí mi historia. Vi sus ojos llenarse de lágrimas y, más importante, vi un pequeño destello de esperanza surgir. Me di cuenta, entonces, de que el silencio que guardé por tantos años no necesitaba existir más que mis cicatrices, ahora curadas. Podían ser un mapa para otras mujeres perdidas en la oscuridad que yo conocía también, con la ayuda de doña Teresa, que mantenía contacto conmigo. Decidimos formar nuestro propio grupo de violetas en aquel pueblo. Comenzamos a reunirnos los domingos por la tarde. Mientras la lavandería estaba cerrada, éramos solo 5 mujeres inicialmente. Yo, Dolores y otras 3 que habían pasado por situaciones similares. El grupo creció. En 1978, ya éramos más de 20 mujeres que se encontraban regularmente. Compartíamos no solo historias de dolor, sino también estrategias de supervivencia, información sobre empleos, consejos para ahorrar dinero, incluso cómo conseguir documentos nuevos cuando era necesario desaparecer completamente. Mis hijos crecían fuertes y saludables, libres del miedo que antes definía nuestros días. Miguel, mi primogénito, que intentó defenderme cuando tenía solo 4 años, se graduó como maestro. Eligió trabajar en escuelas públicas, donde muchas veces identificaba a niños en situaciones de abuso y los dirigía a nuestro grupo. Sofía se convirtió en trabajadora social, inspirada directamente por nuestra experiencia, y Carlos, mi hijo, menor, que casi no conoció a su padre, se graduó como abogado, especializado en derecho familiar, ayudando a mujeres a salir legalmente de relaciones abusivas. En 1982, logramos el sueño que parecía imposible. Abrimos la primera casa de acogida para mujeres víctimas de violencia en nuestro pueblo. Era un espacio sencillo, adaptado de una antigua casa,
que compramos con donaciones y con el dinero de la lavandería, que ahora funcionaba muy bien. Llamamos al lugar Casa de las Violetas, un tributo a las mujeres que me ayudaron tantos años atrás. En las décadas siguientes, vi a la sociedad cambiar lentamente, se crearon leyes para proteger a mujeres como yo. El tema antes susurrado comenzó a discutirse abiertamente, participé en reuniones en el ayuntamiento, di testimonios, ayudé a capacitar a policías para atender casos de violencia doméstica con más sensibilidad. Cuando me jubilé, a los 70 años, la lavandería Nuevos Comienzos ya tenía 3 sucursales, todas administradas por mujeres que pasaron por la Casa de las Violetas. El negocio, que comenzó como una forma desesperada de supervivencia, se había transformado en una red de apoyo que sostenía a decenas de familias. Hoy, a los 88 años, miro hacia atrás y veo cuánto ha cambiado el mundo y cuánto he cambiado yo misma. Las marcas en mi cuerpo desaparecieron hace mucho tiempo, pero los recuerdos permanecen, no como heridas abiertas, sino como recuerdos de una fuerza que ni yo sabía que tenía. Tengo 7 nietos y 4 bisnietos. Cuando mi bisnieta mayor, Valentina, cumplió 15 años, me preguntó por qué dedicaba tanto tiempo a la Casa de las Violetas, incluso después de jubilarme. Le mostré una antigua fotografía mía con la cara hinchada y una sonrisa forzada, sosteniendo al pequeño Miguel en brazos. Para que ninguna mujer necesite esconder marcas como yo escondí, para que ningún niño crezca pensando que el amor y el miedo van juntos. Si hay algo que aprendí en todos estos años, es que el silencio es el mayor aliado de la violencia. Cada vez que una mujer cuenta su historia, que rompe ese silencio, está plantando una semilla de cambio. Por eso, cuento mi historia hoy a ustedes, no para causar lástima, ni para vanagloriarme de algún valor extraordinario. La cuento porque sé que entre ustedes que me ven, puede haber alguien viviendo el mismo infierno que viví, pensando que no hay salida, que no hay esperanza. A ti que quizás estés viendo esto a escondidas, con el corazón acelerado de miedo a ser descubierta, quiero decirte, no estás sola. Hay una red de apoyo esperándote. Hay un futuro posible más allá de las paredes que hoy parecen aprisionarte. El primer paso es el más difícil, pero te prometo que vale la pena, porque al otro lado del miedo hay toda una vida esperando para ser vivida. Una vida que mereces vivir en paz, en seguridad, en libertad. De alguna manera, mi historia ayuda, aunque sea a una sola persona, a encontrar el valor para dar ese primer paso. Entonces, cada lágrima que derramé habrá valido la pena. Ay, mis queridos, llegamos al final de mi historia. Quiero agradecer de corazón a cada uno de ustedes que se quedó conmigo hasta aquí. No es fácil escuchar historias como la mía, pero es importante que sean contadas. Si te gustó y te emocionó mi relato, por favor, dale like y compártelo con alguien que tal vez necesite escuchar que existe esperanza incluso en los momentos más difíciles. Deja también un comentario contando qué te pareció o incluso compartiendo un poquito de tu propia historia de superación. Y no olvides suscribirte al canal para conocer otras historias de abuelitas que, como yo, tienen mucho que enseñar sobre la vida. Hasta el próximo video. Con mucho cariño, Doña Lupita. Y no lo olviden,